6. Pero estudiar el libro de Hechos, la verdad que nos ha desafiado, nos ha alentado, nos ha gustado. Sabemos que el libro de Hechos es la historia de la iglesia primitiva, cómo siguió todo después que el Señor ascendió, y cómo fueron los primeros pasos de los apóstoles, de los discípulos, muchos desafíos, muchos problemas, muchas persecuciones, muchas cosas que complicaban el avanzar de la obra, pero había mucho poder, ¿sí? Bueno, para que entremos en contexto, según me dijo Manuel, el texto de hoy es Hechos 4, del 5 al 22, para que recordemos un poco lo que seguramente han visto el domingo pasado. Acá nos encontramos con los apóstoles que acababan de hacer un milagro en el pórtico de Salomón, acababan de curar a un cojo, manifestando el poder de Dios, ¿no? Para los judíos hacer un milagro era una señal de que venían de parte de Dios. Y luego de esto, bueno, se le vinieron todos encima, se le vino la noche, fueron arrestados, fueron llevados. Pedro, en esa circunstancia, luego de haber sanado este cojo, Pedro da su segundo sermón, un sermón también épico, un sermón de Pedro que dejó maravillados a todos, y principalmente la manera en la que él adjudica el milagro que acababa de hacer para glorificar a Cristo. No se lo adjudicó a él, no se lo adjudicó a su poder, a los que lo acompañaban, sino que exaltando el nombre de Cristo. Y vamos a ver que eso es un patrón que se repite a lo largo del libro de Hechos. Cada vez que hay una manifestación a través de algún milagro, es adjudicado para glorificar al Señor. Y bueno, y en esta situación ellos son arrestados por un grupo de religiosos que había en esa época, que eran los saduceos. Un poquito así rápidamente, para que entendamos quiénes eran los saduceos. Eran una de las 4 sectas que predominaban la época. Los saduceos eran religiosos, medios raros, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en las cosas sobrenaturales. Y que los apóstoles vengan predicando la resurrección del Señor Jesucristo, a ellos les molestaba. Entonces por eso fueron, los arrestaron, los detuvieron y los llevaron presos. Y bueno, si recuerdan lo que vimos al final del domingo pasado, dice que cerca de 5.000 personas habían escuchado el mensaje. Miren, abran sus Biblias por favor en Hechos 4, el versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de hombres como a 5.000. Eran 5.000 personas las que habían escuchado el mensaje, ¿sí? Estas personas que detienen a los apóstoles, a Pedro y a Juan, los hacen pasar la noche. Dice el versículo anterior que no los interrogan ahí mismo, sino que los hacen pasar la noche. Y ahora sí, comienza la porción que debemos estudiar hoy. Capítulo 5, dice que capítulo 4, versículo 5, sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje del sumo sacerdote. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Esa fue la primera pregunta que estas personas del concilio le hicieron. ¿Con qué poder acaban de hacer esto ustedes? Acaban de sanar un cojo, pero ¿en nombre de quién? ¿Bajo qué autoridad hicieron esto? El concilio era, para que entendamos un poco, este concilio, o lo que se llamaba también Sanedrín, era el más alto tribunal judío que hubo en estos periodos greco-romanos, ¿no? Sabemos que los judíos estaban bajo el Imperio Romano, pero tenían también su gobierno judío. Y este era el más alto tribunal, era como la Corte Suprema que legislaba ahí los asuntos religiosos, civiles,
Y este mismo concilio había sido el que acababa hacía 2 meses de sentenciar al Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando Él fue perseguido y con falsos testimonios y todo? No veían la manera de cómo acusar a Jesús. Bueno, era el mismo concilio. Era el mismo. Eran las mismas personas. Estaba Anás, estaba Caifás, estaban todos ellos. Imagínense el temor de Pedro y Juan. Era el mismo concilio que había matado a Jesús y ahora lo estaban interrogando a ellos. No creo que hayan estado muy tranquilos, ¿no? Deben haber estado con bastante temor. Este concilio podía determinar la muerte para ellos. Sin embargo, acá vemos a Pedro. Sí, es el mismo Pedro que hace unos meses atrás negó al Señor, que se mostró muy valiente delante de Dios, delante de Jesús, diciéndole: Señor, yo no te voy a negar. Sin embargo, lo negó. Y lo negó frente a personas civiles. Ahora estaba siendo interrogado por autoridades. Es el mismo Pedro miedoso, temeroso, quizás podríamos llamarle cobarde en ese momento, que negó al Señor Jesús. Era el mismo apóstol Pedro. Pero Pedro ahora hace algo maravilloso que evidencia el cambio que estaba trabajando en su vida. El cambio de que él había estado con el maestro, el cambio que él había sentido la frustración de defraudar a su maestro, de negarlo. Pedro lloró después que lo negó y que se dio cuenta de lo que había hecho. Pedro venía de ser testigo de la resurrección del Señor Jesús. Dice que corrió hasta la tumba. Yo creo que eso era propio de la culpa que él sentía, que lo acababa de negar y necesitaba encontrarse con su maestro. Y Pedro también fue el que fue lleno del Espíritu Santo, como lo han visto seguramente en Hechos 2. Era Pedro, era el mismo, pero en pocos meses su corazón estaba transformado. Su corazón tenía un cambio. Era otra persona, era otra criatura, era alguien nuevo, porque tenía el Espíritu Santo y el Señor estaba trabajando en su vida. Este concilio los estaba interrogando, Pedro a Juan en el medio, y dicen de que era como un semicírculo donde los ponían en el medio y ahí empezaba el interrogatorio. Y Pedro empieza a responder. Volvamos al pasaje, versículo 8. Leamos el 7. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder y en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Y es hermoso leer esto, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Ese es el poder que tenía Pedro. Ya los del concilio estaban reconociendo que ellos vieron poder. O sea, no preguntaron: che, ¿cómo hicieron esto? ¿Qué truco hicieron? ¿Qué magia? ¿Qué no? ¿Con qué poder hicieron esto? O sea, hay poder. Hemos visto que hay un poder. Hay un poder sobrenatural en ustedes, pero ¿de dónde viene? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya no se achica, ya no se acobarda, ya no niega su compromiso con Cristo, sino que lo expone con un discurso y una respuesta maravillosa. Y mira, acompáñenme a leerlos, el versículo 8. Les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de entre los muertos, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. El sano estaba ahí, delante de ellos. Y Pedro les da una respuesta que, en primer lugar, responde a lo que ellos preguntan. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús. Hemos hecho esto en nombre de Jesús. Y Pedro aprovecha la situación para ir un poco más allá y los acusa. Ese Jesús que ustedes sentenciaron, que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó y lo exaltó. Y Pedro va un poco más allá y establece el lugar que tiene Cristo en esta salvación.
Y miren lo que dice el versículo 11, donde Pedro acá cita un salmo, Salmo 118. Pedro lo cita, es un salmo mesiánico donde dice: este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. No solo defiende, contesta el poder, contesta de dónde venía su poder, no solo los acusa diciéndole ese Jesús que ustedes crucificaron, sino que ubica a Jesús en la escena principal. Ese Jesús es nuestro Salvador, es la piedra angular de nuestra salvación. Y el versículo 12, hasta podría decirse que es una predicación del Evangelio y que Pedro le termina predicando el Evangelio a los del concilio, porque dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Ese es Jesús. Pedro hace un discurso, sí, es el mismo Pedro. Era un pescador, era una persona que no tenía una formación teológica, no había ido a las escuelas rabínicas, tenía su educación secular, pero era un Pedro que estaba siendo transformado por el Espíritu Santo. Y era un Pedro que tenía poder que había sido dado por el Espíritu Santo. Y yo calculo que Pedro, en esta situación en la que él estaba, y cuando se lo empieza a interrogar, Pedro quizás haya recordado lo que Jesús le había dicho en una circunstancia. Acompáñenme en Lucas 12, 11 y 12. Jesús ya les anticipa que ellos iban a ser expuestos a situaciones como estas. Iban a ser puestos en momentos así, de presión, incómodos. Y el Señor conocía de que ellos eran pescadores, eran personas que no tenían mucha formación, y eso les iba a causar cierta preocupación al saber cómo voy a responder ante este tribunal. Es mucha presión la que vamos a decir. ¿Cómo vamos a responder? Miren lo que el Señor mismo, el Señor Jesús le había dicho en una situación, le dice: cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Calculo que Pedro habrá recordado esas frases y eso le habrá traído paz. Él habrá reconocido su limitación. Yo no soy muy verborrágico, habrá dicho Pedro, no sé qué voy a responder, pero Jesús me dijo, el Maestro me dijo, de que el Espíritu Santo me va a ayudar. Y evidentemente así fue, porque Pedro dio una respuesta magnífica ante este tribunal, que eran todos religiosos, eran todos muy bien formados, eran todos personas de mucha ley, y Pedro era un pescador, Pedro y Juan eran pescadores. Pero miren lo maravilloso que dice el versículo 13. Dice: al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. La misma gente del concilio se daba cuenta. Les impactó la confianza y la firmeza con la que Pedro respondió, porque sabían que Pedro era un pescador, y cómo manejó las escrituras, y cómo citó un salmo del Antiguo Testamento, y cómo se defendió, y cómo dio todos los argumentos para exponer el Evangelio, lo sorprendió, y lo sorprendió la manera y la confianza con la que lo hizo. Ellos habrán pensado: no, este es Pedro, se va a arrugar, va a negar, se va a echar para atrás. Pero no, dice que los sorprendió, los maravilló la confianza de Pedro y de Juan. Dice: y se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y miren, si hay algo que se evidencia en la vida de Pedro, es este cambio. Y cuando seguimos leyendo Hechos, y si después vemos las cartas de Pedro, Pedro tuvo una transformación gloriosa. Y vemos cómo eso fue producto de su llenura del Espíritu Santo. Eso fue producto de estar tiempo con Jesús.
Me gusta cuando dice acá al final del versículo 13, que dice, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y yo me preguntaba, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos nuestro tiempo diario leyendo, o deberíamos tenerlo, leyendo la palabra, haciendo nuestro devocional, buscando qué enseñanza tiene Dios para nosotros. Y yo decía, Señor, yo quisiera que después de estar en ese momento que estoy solo en mi dormitorio, leyendo, orando, quisiera que al salir de ese lugar la gente se dé cuenta que yo estuve con vos. Sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso que yo al ir a mi trabajo, la gente vea, che, este tiene algo diferente. Estuvo con Jesús. Esta persona tiene algo diferente en su respuesta, en sus decisiones, en su caminar, en cómo se maneja, en cómo maneja sus negocios, en cómo maneja su trabajo, en cómo maneja las diferentes situaciones y problemas. Tiene algo diferente. Y es porque estuvo con Jesús. Y ese creo que es el deseo de todos los que somos hijos de Dios. Y acá nos estamos dando cuenta que en la vida de Pedro eso se manifestaba y la gente lo podía ver y decía, este estuvo con Jesús. Vimos su respuesta, vimos la confianza y la convicción con la que responde. Vimos que no tiene miedo de morir por esta causa. Vemos que él ha entendido el Evangelio y se ha comprometido con Cristo. Pedro y Juan tenían evidencias de poder. Acá vemos valentía, confianza. Y como iglesia debemos buscar lo mismo, como individuos, como personas, como hijos de Dios y a su vez como iglesia. Queremos una iglesia poderosa, una iglesia pujante, una iglesia que gane almas, una iglesia que tenga este poder de que cada predicación del Evangelio se añadían 3.000, se añadían 5.000. Sí queremos eso, ¿no? Yo sé que ustedes quieren que el Evangelio alcance a más almas, a más personas. Quieren que lo que nosotros hemos conocido, que Jesús cambia nuestras vidas, también llegue a aquellas personas que quizás están pasando problemas. Y nosotros sabemos que Jesús es la solución. Y queremos contarle, y queremos que nos escuchen, y queremos que nos entiendan. Y queremos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y que ellos se den cuenta de que teniendo a Jesús en sus vidas, todo es mucho mejor. Anhelamos tener vidas victoriosas, pero para eso debemos estar tiempo con Jesús y debemos estar llenos del Espíritu Santo, como lo estuvo Pedro. La respuesta de Pedro los incomodó a este concilio, a este Sanedrín. Estaban incómodos. Miren lo que dice después el versículo 14. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. O sea, la respuesta de Pedro los liquidó. No tenían nada que decir. No tenían nada que responder. Y luego dice el versículo 15, pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. Y mire lo que empiezan a tramar. Dice, ¿qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. O sea, el milagro, el poder, lo que se había hecho era evidente y no había forma de dibujarlo, ni de pintarlo, ni de negarlo. No había manera. Todo Jerusalén estaba anoticiado de que los apóstoles habían hecho un milagro en nombre de Jesús. Pero, dice el versículo 17, a fin de que no se divulguen más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que no hablen más a ningún hombre en este nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a amenazarlos. Esa fue la maravillosa idea que tuvo el concilio. Vamos a amenazarlos para que no prediquen más, para que no hagan más milagros, para que no hablen más de este Jesús.
eh, no tenían argumento. Era en teoría el tribunal que veía si los milagros que se hacían correspondían o estaban acorde a la ley, y ellos eran los responsables de determinar si estaba bien o estaba mal, si esta persona enseñaba algo correcto o incorrecto. Y sin embargo, aún viendo que lo que Pedro y Juan estaban haciendo venía de parte de Dios y no podían negarlo, estaban empecinados en ocultarlo. Estaban empecinados en ocultarlo. Porque ya habían ocultado y habían negado la deidad del Señor Jesús. Ellos no reconocieron que Cristo, ellos esperaban un Mesías esplendoroso, que venga con poder, con ejército, a liberarlos del Imperio Romano, pero no era ese el Mesías que decía el Antiguo Testamento. Ellos no supieron reconocer y lo mataron. Y ahora tenían que seguir con esto y no podían reconocer que lo que estaba haciendo Pedro y Juan venía de parte de Dios. Entonces no se le ocurrió mejor cosa que amenazarlos. Pero la amenaza a Pedro y a Juan era una amenaza de muerte. Y si vemos más adelante, en la historia de Esteban, Esteban fue expuesto al mismo concilio y fue matado y fue apedreado. Ellos no estaban jugando, la amenaza era cierta, la amenaza era verdadera. Sin embargo, vemos otra vez una respuesta de Pedro. Dice el versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Recién cantamos una de las canciones que cantamos, decía: no nos podemos callar, somos el pueblo de Dios. Dice una parte: no nos podemos callar. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Y hermanos, que sea eso lo que sintamos. No nos podemos callar. El amor de Dios nos impulsa, hemos conocido su gracia, hemos conocido su perdón. No hay manera que nos callen. Deberíamos predicar la palabra todo el tiempo, con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, con nuestra manera de manejarnos. Deberíamos reflejar a Jesús en nosotros y deberíamos tener esta valentía. Estaban siendo amenazados de muerte y ellos dijeron: ¿les parece justo que les obedezcamos a ustedes y no a Dios? No nos podemos callar. No lo vamos a hacer. Fue valiente, ¿no? Porque ahí nomás podrían haber dicho: apedréenlo a estos dos y chao, se acaba el problema. Pero sabían que tenían un pueblo afuera que los apoyaba y sabían de que estaban contra Dios. Estaban nuevamente confirmando que se estaban oponiendo a Dios. Sin embargo, después Pedro le contesta esto y ellos en el versículo 21 dice: y después de amenazarlos otra vez, les dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo. El pueblo estaba ahí, poniendo un poco de presión a esto, ¿no? Dice: y después de amenazarlos otra vez, o sea, 2 veces los amenazaron y no los pudieron castigar ni tampoco los pudieron hacer callar. Y luego dice: porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre a quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dice: porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Era el fin del milagro, glorificar a Dios. Era el fin del milagro, exaltar el nombre de Cristo. Ese era el fin del milagro, era el propósito del milagro. Que la gente vea que el poder que Pedro y Juan tenían venía a través de Jesús y en nombre de Jesús. ¿Y saben qué? Este Jesús que le dio poder, que acompaña y da valentía, poder y convicción a Pedro, es el mismo Jesús que hoy nos alienta a nosotros. Es el mismo Jesús que nos da poder. Es el mismo Espíritu Santo que nos da poder. Es el mismo Jesús que nos alienta a no callar. Es el mismo Jesús que nos dice: no pueden callar. Sean valientes. El Espíritu Santo les dará palabras para enfrentar las situaciones. Pero comprométanse con la causa. Es el mismo Jesús que anhela tener una relación con nosotros.
que anhela que le busquemos todos los días, que leamos su palabra, que destinemos un tiempito para orar, para leer, para escuchar lo que Él tiene que decir. Yo sé que muchas veces los problemas, la rutina, el trabajo, la familia, los hijos, nos consumen mucho tiempo. Llegamos a casa cansados, llegamos a casa aturdidos, y los problemas y las deudas y un montón de cosas que tenemos en la cabeza que nos distraen. Y es lo que Satanás quiere, distraernos. Pero ¿sabes lo maravilloso? Es que la solución a todos esos problemas de deudas, de conflictos, de problemas, de situaciones difíciles, familiares, situaciones familiares que no sabemos cómo manejar, problemas que no sabemos cómo enfrentar, todo eso tiene solución de la mano de Jesús. Y no es una solución mágica, ni te estoy predicando de la prosperidad, ni de que todo va a ser color de rosas, pero los problemas van a seguir existiendo, pero con Jesús en nuestras vidas, la valentía, el poder y la manera de enfrentar las cosas va a ser distinta, porque Él nos va a acompañar, porque el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para decidir, porque Jesús nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad para enfrentar cada situación. Y cuando nos tengamos que exponer ante una situación de presión, donde quizás no tengamos un concilio, pero tengamos cosas que nos agobian. Todos tenemos cosas que nos agobian. Nosotros podamos ver y manejarnos con sabiduría, porque el Espíritu Santo va a estar al control de nuestras vidas. Roguemos al Señor tener esta llenura del Espíritu Santo y luchemos para dedicar tiempo para estar con Jesús. Son las dos cosas que levantaron a Pedro, lo sacaron de ese lugar de temor, de cobardía, de negar al Señor, y lo pusieron en un lugar protagónico. Y luego vemos las cartas apostólicas siguientes y Pedro tiene un lugar de liderazgo. Se fue Jesús y de los apóstoles fue el que más liderazgo tuvo. Fue al frente, siempre fue al frente y llevó la palabra y murió por la causa. Y hoy disfrutamos de leer sus enseñanzas, su palabra, su ejemplo. Y el Señor nos enseña a través de esto que debemos copiar su ejemplo. Debemos buscar al Señor, pedir que nos llene de su Espíritu Santo, buscar tiempo con Jesús. Y todas las otras cosas que nos agobian, todas las presiones que podamos llegar a tener, Dios nos va a dar la respuesta. A su tiempo nos va a dar las soluciones. Nos va a ir respondiendo, nos va a ir ayudando a cómo encarar cada situación. Y me vuelvo un poquito al versículo 12. Es un versículo donde Pedro, como dirían los chicos hoy, la clava al ángulo. Porque es un versículo que encierra teológicamente muchas cosas y muchas verdades. Jesús mismo había dicho, yo soy la puerta. Jesús mismo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo se había mostrado como que era la llegada al Padre. Y acá Pedro lo define y lo dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los del concilio querían saber el nombre de quién habían hecho eso, porque el nombre daba autoridad. Bueno, acá Pedro dice, no hay ningún otro nombre, no hay ninguna otra autoridad bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo Jesús. Solo Jesús. Y si vos estás de visita, amigo, hoy en este lugar o aún no has tenido un encuentro personal con Cristo, yo te animo a que le busques. Solo Jesús salva. Es el único camino. Hoy el mundo ofrece 1000 alternativas y siempre las ofrecieron. Pero con el paso de los años, solo Cristo sigue salvando y cambiando vidas. Lo hizo con Pedro. Un Pedro tosco, limitado, pescador, y lo convirtió en un líder que dio su vida por el Evangelio. Y quiere hacerlo con nosotros, quiere cambiar tu vida, quiere ayudarte con tus problemas, quiere sacarte de ese pecado que te agobia, de eso que quizás luchas en silencio. El Señor Jesús te puede liberar. Hay libertad, como cantábamos, hay libertad en el nombre de Jesús. Vamos a orar.
Señor, te agradecemos porque en ti, Señor, hemos encontrado la salvación. Hemos encontrado paz, hemos encontrado tranquilidad. A pesar de que hay problemas, contigo, Señor, en nuestras vidas, sentimos poder, sentimos valentía, sentimos, Señor, que tú estás a nuestro lado. Y ayúdanos, Señor, a sostener esa convicción. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, a poder buscarte cada día, a separar tiempo contigo, Señor, y buscar estar en tu presencia, orar contigo, leer tu palabra, buscar lo que tú tienes para nosotros, Señor, que podamos tener esa relación contigo. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Y, Señor, si en este lugar hay alguna persona que aún no conoce, Padre, a Jesús como su Salvador, Señor, toca su corazón, toca su vida, Padre, y que el Evangelio pueda llegar a su vida. Que el Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado, Señor, y abra sus ojos para que Él pueda darse cuenta de que solo Jesús salva, Señor. Señor, toca su corazón. Inquiétalo, Padre. Inquieta para que pueda sentir la necesidad de tener un encuentro con Cristo. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.